Federico. Bueno, ¿me escuchan con este? Sí. Primero, muchas gracias por estar presentes. Como dijeron, mi nombre es Federico La Rosa. La charla, no hay problema. Si quieren interrumpir, levanten la mano. Vamos a intentar que sea dinámico. Para empezar, yo traje una hoja de ruta para poder enmarcar. Primero me voy a mover un poquito, perdón por el tema del foco, pero no me quedé petizo, sino que me gasté de tanto moverme cuando estoy con las charlas. Como primera idea vamos a ver algo del manejo agronómico de maíz, con la idea de hablar acerca de densidad por ambiente, densidad por híbrido y algo de fechas de siembra. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo enmarcarles cuál es nuestra visión o cómo, de alguna manera, qué estamos viendo técnicamente desde el punto de vista de estas cuestiones, para después sí discutir con ustedes los datos agronómicos que tenemos del experimental de Zavalla, de KWS, que los voy a dividir en dos partes distintas. Una, un análisis previo, exploratorio, en el cual vamos a ver densidad y fecha de siembra. Y sí, un nuevo análisis del que estoy realizando junto con el grupo GIMUS, del cual yo participo, es el grupo de investigación en manejo y uso de cultivos extensivos, que acá hay algunos que están presentes. Y junto con ellos, en este caso, para lo que son todos los resultados para zona núcleo, les voy a mostrar los resultados de densidad por fecha de siembra, la interacción, tanto en rendimiento, número de granos, como peso de 1000 granos. Bueno, para empezar, yo siempre uso esta gráfica que traigo de cuando participaba del grupo de ecofisiología de Balcarce, en el cual intento responder una pregunta que ya hoy la mayoría lo tiene mucho más incorporado y casi nadie duda cuando preguntamos si hay una única densidad óptima para todos los ambientes. Rápidamente la mayoría empieza a mover la cabeza como que no, y entendemos y comprendemos que en función del ambiente tenemos que modificar la densidad. Y de hecho, voy a intentar usar el puntero láser. Perfecto. De hecho, sabemos que si mantuviésemos, por ejemplo, para lo que es un buen ambiente, la densidad en uno pobre, no solamente estamos perdiendo desde el punto de vista de poner más plantas a las necesarias, sino que encima obtenemos menor rendimiento. Una doble pérdida desde el punto de vista económico. Pero acá hay algo interesante también atrás de esta gráfica que solemos charlar, que es la idea de qué pasa con estos puntos en donde el cultivo rinde el óptimo o la densidad óptima. Y acá sí es donde empezamos a hablar de el verdadero manejo densidad por ambiente. Lo que tiene ahí atrás, la idea es, y les invito a hacer un juego rápido donde tenemos dos lotes, uno que esperamos 7.000 kilos y otro que esperamos 15.000 kilos, y tenemos seguimos imaginando, esta sembradora que podemos sembrar de 10.000 plantas a 160.000 plantas en una tirada continua. En el lote de 7.000 sembramos esto y empezamos, ¿qué pasa cuando nos paramos afuera? Y vemos las primeras 10.000 plantas. En esa densidad, claramente, si el maíz es prolífico, estamos viendo por ahí 2 espigas, y nos empezamos a caminar en esta franja, y empezamos a ver que desaparece por ahí la segunda espiga, pero que la primera sigue estando completa. Seguimos caminando y lo que empezamos a ver es que donde llegamos a tener el máximo rendimiento es posiblemente una buena espiga de un tamaño que empieza a achicarse, pero no es un mal tamaño. Si hiciéramos esto en el de 15.000, empezamos a caminar la franja, pero en el lote de 15.000 kilos. ¿Cuánto caminamos? ¿Más o menos? Tolero muy bien los silencios incómodos, así que es el momento para que alguno diga un... Claro, caminás un poco más, pero si yo agarro donde freno y digo, bueno, acá hay los 15, pasaría lo mismo, ¿no? Perdemos la segunda, la primera está completa, empieza a achicarse y ahí más o menos obtenemos. Si agarramos una de esas plantas y nos vamos al lote de 7.000 y la comparamos con el momento donde obtuvimos el máximo, con la zona donde obtuvimos el máximo rendimiento, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Que las espigas no deberían ser muy distintas. De alguna manera esto me interesa siempre comentarlo, porque muchas veces cuando vemos un lote de 7.000 kilos, no vemos un cultivo tan lindo como en el de 15. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos en algunos casos es no manejar la densidad, sino que hacemos que el híbrido tolere altas densidades y llegue a rendir a veces esos 7.000. Pero mantener en la cabeza que tenemos que ver un cultivo igual de lindo, tanto...
lo que estamos haciendo es exactamente lo que... Perdón, repetí la pregunta. Sí. No, que vos decís que por planta tendrían que ser los dos iguales, nada más que en uno menos planta que el otro. Deberíamos La ver fisonomía de la planta tendría que ser igual. Lo que estamos ajustando es el número de plantas al ambiente y no que el híbrido se las acomode. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros decimos e incorporamos a esta idea es que los ambientes no son de densidad, sino que los ambientes lo que nos dan son rendimientos objetivos. Y lo que va a modular, y eso responde a esta segunda pregunta, si hay una única densidad óptima en maíz para todos los híbridos, nosotros claramente lo que venimos viendo, y esto pongo el híbrido únicamente a modo de ejemplo, que si nosotros tenemos un rendimiento objetivo y queremos saber la densidad, no importa cuál sea el rendimiento, el rango de rendimiento que estemos hablando, lo que nos va a determinar cuál es la densidad para ese ambiente, para ese rendimiento esperado, es el híbrido. Y en función del híbrido y cómo sea el momento en el cual nos entrega el máximo rendimiento, va a ser la cantidad de plantas que tengamos que poner. Entonces la idea de hablar, esta zona es de 80.000 plantas, hay un error que he cometido seguramente muchas veces y que todos hemos cometido, pierde de vista la importancia de la selección del híbrido al momento de también de decir la densidad. Los ambientes son de rendimientos objetivos y los híbridos son los que terminan de modular esto a una densidad dada. Obviamente que yo esto no intento que sea solamente una cuestión de una empresa o lo que fuese, no. Es híbrido. Nosotros tenemos algunos materiales que responden de una manera y otros que responden de otra. Y acá es que puede parecer una complejidad para el manejo del maíz. Yo lo veo por otro lado, es parte de lo que hace que realmente se noten las diferencias de las personas que toman decisiones todos los años y los que hacen lo mismo para todos los lotes y los que hacen lo mismo para todas las genéticas que estén usando o todos los híbridos. Pasando ahora al último tema, que sería fechas de siembra, también para marcar esta idea, a mí me gusta hablar acerca de los riesgos que se asocian a los distintos fechas de siembra y los objetivos. Si sembramos temprano, lo que estamos pensando es en obtener potencialidad de rendimientos. Y básicamente el principal riesgo que tenemos que manejar es el estrés en floración, que tiene algunas cuestiones que lo hacen particular, como puede ser tanto por oferta o por demanda, en esto no me voy a meter mucho, pero sabemos que es no solamente cuánto le va a llover al cultivo, sino también hay estreses producto de una mayor demanda atmosférica de lo que el cultivo puede absorber. Y otra cuestión que le hace muy interesante al estrés de floración es que tenemos que decidir al momento de la siembra y en siembras tempranas en septiembre de algo que va a pasar fin de diciembre, enero, con lo cual, lamentablemente por el momento, los pronósticos no son tan certeros como para poder nosotros tomar una decisión acorde año a año sin riesgo de error. ¿Qué tenemos asociado a esto para poder mitigar estos errores o estos riesgos? Y hablar del ciclo, en algunas zonas manejan con ciclo estos riesgos, en otra es la densidad, y obviamente en todos lados, y es una práctica que de alguna manera nos sirve, es conocer acerca del barbecho. Si ya largamos con una cantidad de agua inicial importante, no es que no tenemos riesgo de que haya un estrés, sino que vamos a necesitar menor cantidad de agua, por lo cual de alguna manera tenemos una certeza de que una cantidad de agua ya tenemos para el lote. Desde el punto de vista del tardío, lo que estamos buscando es estabilidad de rendimiento. Una estabilidad de rendimiento que no es a riesgo cero. Ya hoy lo sabemos que las enfermedades, por un hecho de sembrar en diciembre y que el cultivo entra en el otoño en temperaturas bajas y ambiente húmedo, especial para enfermedades, hacen que sea realmente un riesgo certero el tema de enfermedades en función de las zonas. Otra cuestión, y yo en este caso lo pongo en sentido de, por ejemplo, el cogollero, en el cual cuanto más tarde sembramos, sabemos que el cogollero por las temperaturas del suelo de Argentina no puede pasar el invierno, por lo menos en estas latitudes, y lo hace viniendo casi siempre desde el norte. Entonces, cuanto más tarde sembramos, más chance le damos de que llegue volando, entonces más certero es que podemos llegar a tener un riesgo por insectos. Claro que para estos dos tenemos también chances de poder decidir en función de la región, del antecesor que tenemos en el caso de que otro insecto, como por ejemplo barrenador, o el manejo que tuvo el cultivo anterior, y tenemos, por suerte, decisiones para tomar para poder mitigar estos riesgos, como por ejemplo el uso de genéticas distintas, biotecnologías, monitoreo de cultivos y distintas moléculas para controlar tanto insectos como hongos, en este caso de enfermedades, que estoy pensando. Otro riesgo que también tenemos en siembras tardías son las heladas, que por suerte, toco madera, no hemos tenido un año raro ni problemático,
pero cuanto más tarde sembramos, más nos exponemos a un riesgo por helada y espero poder de alguna manera hoy, con los datos, profundizar acerca de qué tan tarde podemos ir a sembrar maíz. Y tenemos ciclo y fecha de siembra. Y por último, lo pongo en otro color porque por ahí no es un riesgo tan puntual, pero sí es algo que atenta contra nuestro objetivo de estabilidad. Si bien en tardío los kilogramos por hectárea los solemos lograr con cierta certeza, la humedad con la que cosechamos todos los años termina haciendo que esa estabilidad desde el punto de vista de los kilogramos, para lo que termina importando a los productores y por lo cual estamos acá, es el negocio de vender el maíz, termina siendo a veces incierto porque no sabemos ni el momento que lo vamos a sacar, ni qué merma vamos a tener. Por lo tanto, cuando vemos el resultado final, también es un factor para tener en cuenta. Y todo esto es lo que nosotros hacemos, todo esto es el marco que nosotros tenemos en la cabeza por el cual hacemos estos ensayos de densidad por fecha de siembra, y yo acá lo único que hago es mostrarles que ensayamos para todos nuestros híbridos, en este caso pongo comerciales, pero lo hacemos para todos los híbridos, sembramos ensayos de densidad y fechas de siembra, por ejemplo, en Zavalla, que son los datos que yo les voy a mostrar y que voy a aprovechar que nosotros lo hacemos para poder responder a los productores sus consultas desde el punto de vista del uso de nuestros productos. Yo en este caso lo que hice, como les comentaba, esos datos los vamos a analizar para poder hablar acerca de densidad, fecha y su interacción. Ahora sí vamos a pasar a la parte más de los datos y yo les voy a mostrar 3 años de ensayos, los últimos 3 con 5 híbridos de madurez relativa de 118 a 125. Después podemos hablar acerca de qué tan útil es hablar de madureces relativas. Sembrados en 4 densidades, 30, 50, 70 y 90. Yo me olvidé de poner acá la tabla, las densidades logradas en promedio los 3 años eran 3,7, 4,2, 7,1 y 8,3. Me las saco de memoria, pero perdón que no puse los datos, se los puedo mostrar. Son sembrados a mano y raleados a mano, son ensayos donde la densidad justamente es tan importante, se toman todos los recaudos. Y de sembrados de septiembre hasta enero. Se intentó siempre sembrar los 20 de cada mes, nada más que el primer año de enero, por cuestiones que tuvimos un problema, sembramos el 5 de enero. Este primer análisis exploratorio yo se los voy a mostrar y para eso yo utilizo este diagrama de cajas en el cual dentro de la caja está el 50% de los datos y dentro de las líneas está el 95%. Entonces, de alguna manera no solo vemos el promedio de los datos, sino también la dispersión. Y esto nos sirve también para hablar justamente de lo que están esperando tomar decisiones, de la certeza del dato, no solamente de cuál fue la media. Y lo que estamos viendo es el rendimiento en función de los años que sembramos, y claramente el 14-15 fue un año excepcional, y este último, para el que no tenga buena memoria se lo recuerdo, por lo menos para la zona de Zavalla tuvimos hasta el 24 de diciembre una seca que justo complicó la floración de los sembrados en septiembre, y del 24 de diciembre al 6 de enero, casi 600 milímetros, y en uno de esos eventos tuvimos piedra, con lo cual a la siembra de octubre le bajó un poco lo que sería el área foliar para poder entrar en floración perfecto. Entonces, ambas dos se sintieron afectadas este año drásticamente, diría yo. Si vemos para los híbridos ensayados la dispersión en las densidades, lo que podemos ver es que esta dispersión en 30.000 plantas está dada básicamente por la capacidad de algunos híbridos de ser prolíficos o no. 50.000 parece ser una densidad donde la media esa es bastante predecible, repetible, perdón. Y 70.000 y 90 donde alcanzamos los máximos rendimientos para los ensayos evaluados, para los híbridos evaluados, perdón, y se ve cómo hacia 90 la dispersión de los datos aumenta un poco. Y ahora sí, para hablar de fechas de siembra, lo que se ve es un poco el marco teórico que decíamos. Temprano obtuvimos potencialidad con septiembre y octubre. Octubre pareciera ser una fecha que en promedio de los últimos 3 años no solamente tuvo una buena media, sino una caja más chica, con lo cual podemos hablar de una repetibilidad de los datos mayor. Si seguimos en rendimientos, diciembre, con una muy buena media y una dispersión de datos también interesante, y acá se entiende
en parte por qué la adopción de las siembras tardías avanzó tanto en su momento, porque es otra estrategia, una manera más de poder sembrar maíz, tener buena repetibilidad en los datos y alcanzar buenos rendimientos. Noviembre aparece como una decisión entre las primeras 4, como la peor. Ya hemos hablado varias veces acerca de los problemas en floración que tienen esas siembras. Y drásticamente se ve como enero es la peor decisión, por media y por dispersión de datos. Si lo vemos año a año, y esto voy a ir medio rápido porque el primero fue muy bueno, se cumple lo mismo potencialidad, estabilidad en diciembre y ya estamos bien, no te preocupes. Y enero la peor, y vayamos a lo que fue este año, donde vemos que septiembre y octubre, lo que yo les decía, se ve marcado acá, y diciembre sigue manteniendo ese buen comportamiento. ¿Por qué? Porque este año, si bien tuvimos problemas temprano, en tardío no fue tal. Ahora, pasando al nuevo análisis, lo que les voy a mostrar es la interacción. Y les pido un minuto para comentarles acerca de que de septiembre a diciembre, si lo vemos, la respuesta de rendimiento en función de la densidad pareciera ser que se va curvilineando o va amesetándose, para decirlo de dos maneras distintas. Si ven, la respuesta al principio fue lineal y después cada vez más los híbridos fueron no diferenciándose entre 50 y 90.000 plantas desde el punto de vista del rendimiento. Y después volvió a responder en enero. Esto lo analizamos para los componentes, porque como hicimos el análisis separado para cada uno de los componentes de rendimiento, les voy a mostrar qué pasó con número de granos. Y estamos viendo que la respuesta del número de granos fue bastante lineal, aunque tuvo su curvatura en fechas tardías, pero pareciera que no explica del todo el efecto en rendimiento. Cuando vemos peso de 1000, lo que se puede ver es que en un principio, o la tendencia para verlo rápidamente, lo que parece es que cada vez con bajas densidades la pendiente parecería subir. De baja densidad a alta parecería ser una gran diferencia. Yo les propongo mirar las dos primeras, septiembre contra diciembre, para hacer una comparativa general, para ver que la respuesta lineal de septiembre pareciera estar explicado por una respuesta lineal de número de granos sin gran diferencias en peso de 1000, y la curvatura que vemos de no diferencias entre 50 y 90.000 plantas en rendimiento pareciera estar explicado poco por lo que hizo el número de granos y bastante por la influencia del peso de 1000. Esto es algo que me quedan 3 diapositivas, me mira Eduardo. Esto es algo que ya en un ensayo del 2014 habíamos empezado a evaluar, donde sembramos 35 híbridos y también hicimos número y peso de 1000, y quedó un poco flaco el vector, perdonen que si alguno no lo ve, pero básicamente este análisis lo que hace es el rendimiento, número y peso de granos. Cuanto menor es el ángulo entre el vector del rendimiento y alguno de los dos resultantes, indica que estarían más asociados. En este caso, una siembra de septiembre, lo que podemos decir para estos 35 híbridos sembrados, que el rendimiento estuvo más asociado al número de grano. En otras palabras, los que definieron alto número terminaron teniendo altos rendimientos. Cuando hicimos lo mismo, pero para la siembra de diciembre, lo que vemos es esto, que el rendimiento pareciera ser, y no drásticamente, no es que es un cambio y hay que prender fuego a todos los libros, no, pero pareciera ser que el ángulo, por lo menos, es un poco más chico hacia peso. Insisto con lo mismo y con lo anterior ya en las conclusiones. No es para prender fuego los libros, pero son datos, y los datos son datos, como se dice. Y de alguna manera, para concluir, lo que estamos viendo es que para el set de híbridos evaluados, en los 3 años que ensayamos, los máximos rendimientos se lograron a partir de 70.000 plantas, algo que nosotros estamos de alguna manera en la zona hablando ya hace tiempo. Septiembre obtuvimos los máximos rendimientos, en octubre se mantiene ese rango de rendimientos, pero parecerían ser que un poco más certeros, por lo menos para los ensayos que tenemos nosotros de los 3 años. Que diciembre tiene altos rendimientos y estables, noviembre lo pongo como en un cuarto lugar, como un rendimiento intermedio, pero aumenta el riesgo porque la variabilidad, en este caso es entre híbridos, pero también entre años, es un poco mayor. Y enero como la peor decisión. Y para la interacción, fecha de siembra, densidad, la respuesta del rendimiento de la densidad se ameseta de septiembre a diciembre, por lo tanto, lo que en un principio
eran claras diferencias, donde subiendo densidad ganábamos rendimiento, en siembras cada vez más tardías eso se va perdiendo y podemos bajar densidad sin riesgo a perder el rendimiento, y que esta diferencia pareciera estar explicado por el peso de 1000, por los cambios que se producen en el peso de 1000 granos, y no por los cambios en el número de granos por metro cuadrado. Y como otra conclusión de fecha de siembra por densidad, que enero vuelve a responder, y de vuelta cuando sembramos tarde posiblemente subir plantas vuelve a pagar con rendimiento, posiblemente producto de la pérdida de tamaño que tenemos en las plantas de enero, en lo cual, esto no lo mostré, pero todo el tamaño que ganamos de septiembre a diciembre en tamaño de plantas, que son 90 días, lo perdemos por pasar de diciembre a enero en 30 días. Todo el tamaño de plantas, lo que de alguna manera está diciendo que el crecimiento vegetativo fue malo, pero septiembre se mete el reproductivo en bueno. Imagínense enero que mete el reproductivo en un ambiente peor todavía. Y para finalizar ya, ¿cómo? 21 minutos, bastante bien, ¿eh? Sí, muy bien. ¿Cómo seguimos? La idea es publicar estos datos. Estamos trabajando con el grupo de la Facultad de Zavalla, de Lucas Borrás. Estamos también con la idea de sumar gente. Hacemos lo mismo en Río Cuarto, por ejemplo, con Expósito. Estamos trabajando con Roberto de Rossi en lo que sería esta segunda idea de decir, bueno, ¿qué pasa con la densidad y la sanidad? Imaginemos nuestras siembras de diciembre. Si el peso de 1000 es importante, ¿qué pasa con los hongos que nos bajan intercepción de radiación por estar quemándonos las hojas? ¿Qué pasa desde el punto de vista de la respuesta a los hongos en un cultivo que además de tenerlo estresado porque tengo el hongo, está estresado porque le puse 90.000 plantas y no 50, en el caso que el rendimiento sea el mismo? Intentar empezar a responder esas preguntas, y obviamente también con Aníbal Cerrudo, en todo lo que es la respuesta para lo que es sudoeste y sudoeste, pero esa parte no me metí porque como en el mismo salón ahora viene Aníbal, la idea es que dejarle a él la chance de comentarle sus opiniones, pero también es parte de este equipo que estamos formando para trabajar acerca y poder dar respuestas, que en definitiva es lo que nos interesa, a las dudas que tienen los productores. Y como les decía, y a modo de conclusión final, ¿qué vimos? El marco teórico de por qué nosotros trabajamos en densidad por fecha de diciembre y por qué le prestamos atención a estas cuestiones. Y les mostré, primero, un análisis exploratorio, que son datos muy frescos, por eso no pude avanzar más. Terminamos esta semana la segunda parte con Brenda Gambín. Y más que nada es una invitación para seguir en contacto, para intercambiar y obviamente ahora cualquier duda, consulta que tengan, más que contentos si los podemos responder o quedarnos con la duda. Muchas gracias. ¿Preguntas? No, me refiero a la siembra de octubre que te da más estable y mantiene el rendimiento de septiembre. ¿Eso, digamos, es así o lo atribuís a que evaluaste en los últimos 3 años que fueron relativamente húmedos, digamos? ¿Me entendés? Que en octubre mantenés los máximos rendimientos y encima más estable que en septiembre, que por ahí yo tenía la idea que era al revés. Obviamente, esto es para los 3 años analizados, por eso intenté mostrarle año a año para poder entender esto. Justamente hay parte del año bueno, el mejor año, no encontramos diferencias entre los dos. El segundo año, como ves, fue más certero octubre, pero con un rango de rendimientos menor. Y en este tercero, posiblemente eso termina dando el promedio, los dos similares. La pasó peor septiembre, que tuvo el estrés en floración y después la piedra, y octubre, mal que mal, después fue mejorando el año de septiembre, de la siembra de septiembre a diciembre. Con lo cual nosotros vamos a seguir haciendo esto para seguir robusteciendo estas ideas, pero si nos seguimos por el modelo de potencialidad, cuanto más temprano, más potencial, porque tenés radiación y temperatura, pero de ahí no vamos a salir. Esto incluye el agua, por eso también hay diferencias, pero si nos ponemos en... Eso, digamos. A que octubre es más certero. Yo intento describir los datos. Después, sabemos que septiembre
A ver, esto es 20 de septiembre. Del 20 de septiembre al 20 de octubre. Entiendo que ahí sí se encuentra una buena zona para sembrar temprano. Y por ahí más temprano empezás a tener como objetivo una potencialidad mayor, pero aumentás los riesgos. Por ahí otros riesgos que no están puestos acá porque sería muy temprano de desuniformidad, heladas. También empezás a sumar otros riesgos. ¿Esto es promedio de todas las densidades? ¿Cómo se comportaría la densidad? Esto es promedio de todas las densidades, sí. ¿Tenés algo que comporte de densidad por fecha? ¿Cómo, sí, lo tengo, pero acá no, porque llegué justo a mostrar esto. Pero sí, obviamente lo tenemos analizado. Y densidad por fecha da para el de modelos mixtos que ajustamos la segunda con la respuesta cuadrática, da también para densidad por fecha, por lo cual podríamos presentar algo. Lo que pasa es que cada vez necesitamos más daños para hacer más robusto el modelo. Sí, a la hora de tomar una decisión en cuanto al ajustar la densidad en función del ambiente. Por ahí vemos que hay algunos híbridos que tienen una capacidad compensatoria, ¿cierto? Espiga flexi o... ¿Qué importancia hay que darle por ahí a la hora de tomar la decisión en cuanto al número de plantas? Y acá entro a meterme con otras cuestiones, pero para ubicarnos en esta, que sería ambientes que deberían variar poco, llamémoslo de esta manera, donde estamos ahora hoy, deberían variar poco. Yo creo que la densidad, como vimos acá, si tenemos la chance de, por lo menos con estos híbridos, de 70 a 90, por ahí no encontrar diferencias en los rendimientos. Eso es producto de que estos híbridos, la mayoría, tienen esa capacidad de compensación. Entonces, yo entiendo que por ahí la densidad óptima puede estar más cerca, no digo 70, sino más cerca de 75, 80 que de 90. ¿Por qué? Porque puedo hacer que el híbrido module las diferencias de años y no necesito el número de plantas para empujar rendimiento. Entonces yo puedo aprovechar que la espiga sea el que module el año y sin duda va a ser mejor para el año que no sea tan bueno. Y sin duda que también es todos los años mejor negocio porque son menos plantas. Cuando se asocia el peso de grano, en la siembra de diciembre sí. Se asocia el peso de grano a rendimiento. ¿Vos lo atribuís a la densidad, digamos, o lo atribuís a que en los distintos diciembre, cuando maduran esos híbridos, hay años donde la condición es mejor y la condición es peor y eso hace un poco de diferencia, ¿me entendés? Que a lo mejor el último mes, un año es muy fresco, un año es más cálido y eso nos marca diferencia de rendimiento, digamos. No sé si a lo mejor la pregunta es si lo asocia a la densidad o a una condición típica del clima cuando madura esa fecha de siembra. Yo creo que son dos cosas. La pregunta, incluye dos cosas. Una, creo que, y esto lo venimos, por favor tómenlo como lo que no es una recomendación ni una receta, sino un comentario y le estamos mostrando los datos y un intercambio. Lo que estamos viendo es que cuando sembramos en diciembre, casi siempre la floración la pasan bien. Entonces el número de granos año a año no es algo que varíe. Entonces no es por ahí que el peso de 1000 ahora en el maíz es el más importante, sino que en siembras tardías por ahí varía más la condición ambiental de el llenado y de qué tan bueno es y cuándo se enferma y qué pasa, y no tanto cómo le llueve en floración. Entonces no es que el maíz cambió, sino que el ambiente en el cual estamos poniendo por ahí varía más en los momentos de llenado de grano que en los momentos de floración. Y por largo que sean los híbridos, madurez relativa, que eso es algo que yo les decía que no funciona mucho, por lo menos para entender esto, por más larga que sea la madurez relativa, es muy probable que no se lleve más de 7 días a floración. Con lo cual, la floración para todos va a ser buena. Pero sí después se van a diferenciar por ahí las tasas de llenado y en cuánto se meten en el otoño y en si llegan a no llenar esos pesos de 1000 que presupuestaron. Entonces, entiendo que por ahí pasa las diferencias y el peso de los componentes en el rendimiento. No es que es totalmente otro cultivo,
sino que por ahí son los ambientes en los cuales estamos poniendo. En Estados Unidos, ¿qué densidades se manejan? Que son campeones de rendimiento. 90.000 plantas. Pero también ellos arrancan, no todos, ¿no? Pero estuvimos ahora el último octubre, arrancan con agua de deshielo, con una fertilización impresionante. Claro, ellos tienen ambientes para 13.000 kilos. Entonces ponen las plantas necesarias, o para 15.000 kilos. Entonces van acompañando con plantas necesarias y hacen otra estrategia, pero es otro el riesgo. Siembran temprano con una potencialidad en suelos que están donde no tiene el agua de deshielo, te pasa por arriba el pivot, suelos sueltos, suelos profundos. Entonces es por ahí tomar recetas, así como yo no quiero con estos datos responder a todos los ambientes de Argentina, me quiero limitar a estos. Me parece que traer recetas de Estados Unidos, podemos entenderlas, pero copiarlas tal cual me parece que estaríamos cerrando en lo mismo, en los ambientes que son. Dentro del maíz tardío, ¿qué características te importan más, digamos, para lograr un mayor rendimiento? ¿Que florezca antes y tenga más tiempo hasta el otoño? ¿O que sea un poco más insensible, que el maíz haga su ciclo y trate de vivir todo lo que pueda y acumule rendimiento? Está mi jefe acá y no quiero que me tire una discusión que tenemos interna fuerte. Básicamente, primero que rinda, ¿no? En tardío, que es como la primera idea que tenemos. Sí, sí. Pero después, si puedo en algún momento responderlo, es una discusión esto. Sí, yo creería que si lo puede definir con número, puede llegar a ser una buena estrategia, porque vos sabés que eso es algo que tenés un riesgo menor. Y después, insisto, y esto lo aprendí dando vueltas acá, lo que es para mí parte del norte de Argentina, discúlpenme, yo soy de Balcarce, entran de acá para arriba, en la importancia que son las enfermedades en estas siembras. Que no todo es la fisiología, sino que también las enfermedades hacen mucho y a veces la relación entre ciclo, que eso sí lo tengo, ciclo y fecha de siembra, en algunos casos atrás hay sanidad, no todo es únicamente componentes fisiológicos. Por eso, dentro de los riesgos de tardío, si te fijas, yo no pongo casi nada desde el punto de vista de, pongo lo de, sí, que puede ser lo de ciclo, desde el punto para escaparle a la ventana, pero después son enfermedades, casi lo que tenemos que mirar. Por eso insisto, creo que el maíz tardío es un desafío muy interesante porque es algo nuevo y que es bastante distinto desde el punto de vista del manejo agronómico, por lo cual a todos nos pone por igual a tener que volver a estudiar y a volver a tomar decisiones y a volver a entender dónde pasan los puntos claves para no errarle. Y me parece que enfermedades, por lo menos el monitoreo de un maíz tardío va a ser mucho más importante. Y si suben las hectáreas de maíz tardío, eso que decíamos de antecesor, si guardamos y con siembra directa, justamente estamos en la Presid, una técnica que está totalmente difundida en Argentina, tenemos que tener el cuidado con esos rastrojos de maíz que estuvieron enfermos, si volvemos en tardío, porque tenemos el inóculo y el ambiente perfecto. Entonces, son un montón de decisiones que para tomar la idea si es temprano o tarde el maíz, creo que deberíamos incluir más factores a la toma de decisión. Y en el caso de maíz de segunda, no, si aplicás el mismo criterio cuando hablas de maíz tardío a maíz de segunda, y cuando hablas de maíz de segunda, lo que es maíz sobre arveja o maíz sobre trigo, porque el maíz sobre arveja, en la conclusión de noviembre estaríamos castigándolo, y bien sabés que últimamente los maíces de arveja han rendido muy superior que los maíces de sobre trigo. Te agradezco la pregunta, Adrián, porque es algo que no aclaré. Esto es todo, obviamente, el mismo lote, sembrado en distintas fechas. Esto no tiene diferencia desde el punto de vista de los barbechos. Es algo que estamos queriendo incursionar, por lo menos, aunque sea experimentalmente a campo. Sí tenemos información, que hay muchos que lo manejan, que sobre arveja, porque libera antes y porque deja una condición nitrogenada también distinta,
pareciera ser un mejor antecesor, pero no, me parece que ahí las diferencias pasan por esas cuestiones y no por el ambiente, que es lo que estamos acá. O sea, en ese caso el ambiente pasaría a un segundo plano. Claro, en realidad es esto modulado por la condición que te deja el uso de los recursos que te deja uno y otro antecesor. Sobre trigo, sin duda que esta estabilidad del maíz de diciembre no es así. El ambiente leguminosa gramínea o gramínea estaría modificando mucho el tema de las... Sí, eso y el consumo que tenemos también previo. O sea, esta estabilidad que hablamos nosotros es para este manejo de tomar la decisión, o siembro maíz temprano, o en el mismo lote, lo mantengo y voy a tardío, con lo cual hago eso de acumular agua, entonces eso también me da parte de la estabilidad del tardío. Si yo eso lo paso con otras condiciones, puede cambiar. No estoy hablando juicio de valor de si cuál es mejor o peor. Digo que estoy describiendo las diferencias. Pues para hablar de diferencias podemos hablar un montón de tiempo desde el punto de vista de lo complicado que es mantener ese barbecho también. Entonces hay un montón de cosas, no terminaríamos más. Gracias. Ya estamos en horario. Si no hay ninguna última pregunta, agradecemos nuevamente a Federico y a todos ustedes por haber participado de este taller. Gracias. Muy bueno, ¿no? ¿Te gustó? Muy bueno, me gustó mucho. Aparte, muy preciso. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al Congreso de APRESID con la charla del ingeniero Federico Larrosa, manejo de densidad en maíz para siembras desde septiembre hasta enero. Yo soy Eduardo Lepíscopo, ingeniero agrónomo, pertenezco a la Regional Rosario de APRESID, nos reunimos una vez por mes, productores y técnicos acá de la zona, están todos ustedes invitados también a nuestras reuniones mensuales. Les voy a pedir que apaguen los celulares y voy a presentar al disertante, el ingeniero Federico Larrosa, egresado de la Facultad de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Magíster Ciencia en Productor Vegetal, especialista en desarrollo de productos de KWS Argentina, participante de la Red Nacional de INTA de Materiales Comerciales en Maíz y Girasol. Federico va a hablar aproximadamente unos 20 minutos y luego habrá un espacio para preguntas. Federico. Bueno, ¿me escuchan con este? Sí. Primero, muchas gracias por estar presentes. Como dijeron, mi nombre es Federico Larrosa. La charla, no hay problema. Si quieren interrumpir, levanten la mano. Vamos a intentar que sea dinámico. Para empezar, yo traje una hoja de ruta para poder enmarcar. Primero me voy a mover un poquito, perdón por el tema del foco, pero no me quedé petizo, sino que me gasté de tanto moverme cuando estoy con las charlas. Como primera idea vamos a ver algo del manejo agronómico de maíz, con la idea de hablar acerca de densidad por ambiente y densidad por híbrido y algo de fechas de siembra. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo enmarcarles cuál es nuestra visión o cómo, de alguna manera, qué estamos viendo técnicamente desde el punto de vista de estas cuestiones, para después sí discutir con ustedes los datos agronómicos que tenemos del experimental de Zavalla de KWS, que los voy a dividir en dos partes distintas. Una, un análisis previo, exploratorio, en el cual vamos a ver densidad y fecha de siembra, y sí un nuevo análisis que estoy realizando junto con el grupo GIMUS, el cual yo participo, es el grupo de investigación en manejo y uso de cultivos extensivos, que acá hay algunos que están presentes, y junto con ellos, en este caso, para lo que son todos los resultados para zona núcleo, les voy a mostrar los resultados de densidad por fecha de siembra, la interacción, tanto en rendimiento, número de granos, como peso de 1000 granos. Bueno, para empezar, yo siempre uso esta gráfica que traigo de cuando participaba del grupo de ecofisiología de Balcarce, en el cual intento responder una pregunta que ya hoy
la mayoría lo tiene mucho más incorporado y casi nadie duda cuando preguntamos si hay una única densidad óptima para todos los ambientes. Rápidamente la mayoría empieza a mover la cabeza como que no, y entendemos y comprendemos que en función del ambiente tenemos que modificar la densidad. Y de hecho, voy a intentar usar el puntero láser. Perfecto. De hecho, sabemos que si mantuviésemos, por ejemplo, para lo que es un buen ambiente, la densidad en uno pobre, no solamente estamos perdiendo desde el punto de vista de poner más plantas de las necesarias, sino que encima obtenemos menor rendimiento. Una doble pérdida desde el punto de vista económico. Pero acá hay algo interesante también atrás de esta gráfica que solemos charlar, que es la idea de qué pasa con estos puntos en donde el cultivo rinde el óptimo o la densidad óptima. Y acá sí es donde empezamos a hablar de el verdadero manejo densidad por ambiente. Lo que tiene ahí atrás, la idea es, y les invito a hacer un juego rápido donde tenemos dos lotes, uno que esperamos 7.000 kilos y otro que esperamos 15.000 kilos, y tenemos esta, seguimos imaginando, esta sembradora que podemos sembrar de 10.000 plantas a 160.000 plantas en una tirada continua. En el lote de 7.000 sembramos esto y empezamos, ¿qué pasa cuando nos paramos afuera? Y vemos las primeras 10.000 plantas. En esa densidad, claramente, si el maíz es prolífico, estamos viendo por ahí 2 espigas, y nos empezamos a caminar en esta franja, y empezamos a ver que desaparece por ahí la segunda espiga, pero que la primera sigue estando completa. Seguimos caminando y lo que empezamos a ver es que donde llegamos a tener el máximo rendimiento es posiblemente una buena espiga de un tamaño que empieza a achicarse, pero no es un mal tamaño. Si hiciéramos esto en el de 15.000, empezamos a caminar la franja, pero en el lote de 15.000 kilos. ¿Cuánto caminamos? ¿Más o menos? Tolero muy bien los silencios incómodos, así que es el momento para que alguno diga un... Claro, caminás un poco más, pero si yo agarro donde freno y digo, bueno, acá hay los 15, pasaría lo mismo, ¿no? Perdemos la segunda, la primera está completa, empieza a achicarse y ahí más o menos obtenemos. Si agarramos una de esas plantas y nos vamos al lote de 7.000 y la comparamos con el momento donde obtuvimos el máximo, con la zona donde obtuvimos el máximo rendimiento, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Que las espigas no deberían ser muy distintas. De alguna manera esto me interesa siempre comentarlo, porque muchas veces cuando vemos un lote de 7.000 kilos, no vemos un cultivo tan lindo como en el de 15. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos en algunos casos es no manejar la densidad, sino que hacemos que el híbrido tolere altas densidades y llegue a rendir a veces esos 7.000. Pero mantener en la cabeza que tenemos que ver un cultivo igual de lindo, tanto... Lo que estamos haciendo es exactamente lo que... Perdón, repetí la pregunta. Sí. No, que vos decís que por planta tendrían que ser los dos iguales, nada más que en uno menos planta que el otro. Deberíamos La ver fisonomía de la planta tendría que ser igual. Lo que estamos ajustando es el número de plantas al ambiente y no que el híbrido se las acomode. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros decimos e incorporamos a esta idea es que los ambientes no son de densidad, sino que los ambientes lo que nos dan son rendimientos objetivos. Y lo que va a modular, y eso responde a esta segunda pregunta, si hay una única densidad óptima en maíz para todos los híbridos, nosotros claramente lo que venimos viendo, y esto pongo el híbrido únicamente a modo de ejemplo, que si nosotros tenemos un rendimiento objetivo y queremos saber la densidad, no importa cuál sea el rendimiento, el rango de rendimiento que estemos hablando, lo que nos va a determinar cuál es la densidad para ese ambiente, para ese rendimiento esperado, es el híbrido. Y en función del híbrido y cómo sea el momento en el cual nos entrega el máximo rendimiento, va a ser la cantidad de plantas que tengamos que poner. Entonces la idea de hablar, esta zona es de 80.000 plantas, algún error que he cometido seguramente muchas veces y que todos hemos cometido, pierde de vista la importancia de la selección del híbrido al momento de también de decir la densidad. Los ambientes son de rendimientos objetivos y los híbridos son los que terminan de modular esto a una densidad dada. Obviamente que yo esto no intento que sea solamente una cuestión de una empresa o lo que fuese, no. Es híbrido. Nosotros tenemos algunos materiales que responden de una manera y otros que responden de otra. Y acá es que puede parecer una complejidad para el manejo del maíz. Yo lo veo por otro lado, es parte de lo que hace que
realmente se noten las diferencias de las personas que toman decisiones todos los años y los que hacen lo mismo para todos los lotes y los que hacen lo mismo para todas las genéticas que estén usando o todos los híbridos. Pasando ahora al último tema, que sería fechas de siembra, también para marcar esta idea, a mí me gusta hablar acerca de los riesgos que se asocian a los distintos fechas de siembra y los objetivos. Si sembramos temprano, lo que estamos pensando es en obtener potencialidad de rendimientos. Y básicamente el principal riesgo que tenemos que manejar es el estrés en floración, que tiene algunas cuestiones que lo hacen particular, como puede ser tanto por oferta o por demanda, en esto no me voy a meter mucho, pero sabemos que es no solamente cuánto le va a llover al cultivo, sino también hay estreses producto de una mayor demanda atmosférica de lo que el cultivo puede absorber. Y otra cuestión que le hace muy interesante al estrés de floración es que tenemos que decidir al momento de la siembra, y siembras tempranas en septiembre, de algo que va a pasar fin de diciembre-enero, con lo cual, lamentablemente por el momento, los pronósticos no son tan certeros como para poder nosotros tomar una decisión acorde año a año sin riesgo de error. ¿Qué tenemos asociado a esto para poder mitigar estos errores o estos riesgos? Y hablar del ciclo, en algunas zonas manejan con ciclo estos riesgos, en otra es la densidad, y obviamente en todos lados, y es una práctica que de alguna manera nos sirve, es conocer acerca del barbecho. Si ya largamos con una cantidad de agua inicial importante, no es que no tenemos riesgo de que haya un estrés, sino que vamos a necesitar menor cantidad de agua, por lo cual de alguna manera tenemos una certeza de que una cantidad de agua ya tenemos para el lote. Desde el punto de vista del tardío, lo que estamos buscando es estabilidad de rendimiento. Una estabilidad de rendimiento que no es a riesgo cero. Ya hoy lo sabemos que las enfermedades, por un hecho de sembrar en diciembre y que el cultivo entra en el otoño en unas temperaturas bajas y ambiente húmedo, especial para enfermedades, hacen que sea realmente un riesgo certero el tema de enfermedades en función de las zonas. Otra cuestión, y yo en este caso lo pongo en sentido de, por ejemplo, el cogollero, en el cual cuanto más tarde sembramos, sabemos que el cogollero por las temperaturas del suelo de Argentina no puede pasar el invierno, por lo menos en estas latitudes, y lo hace viniendo casi siempre desde el norte. Entonces, cuanto más tarde sembramos, más chance le damos de que llegue volando, entonces más certero es que podemos llegar a tener un riesgo por insectos. Claro que para estos dos tenemos también chances de poder decidir en función de la región, del antecesor que tenemos en el caso de que otro insecto, como por ejemplo barrenador, o el manejo que tuvo el cultivo anterior, y tenemos, por suerte, decisiones para tomar para poder mitigar estos riesgos, como por ejemplo el uso de genéticas distintas, biotecnologías, monitoreo de cultivos y distintas moléculas para controlar tanto insectos como hongos, en este caso de enfermedades, que estoy pensando. Otro riesgo que también tenemos en siembras tardías son las heladas, que por suerte, toco madera, no hemos tenido un año raro ni problemático, pero cuanto más tarde sembramos, más nos exponemos a un riesgo por helada y espero poder de alguna manera hoy, con los datos, profundizar acerca de qué tan tarde podemos ir a sembrar maíz. Y tenemos ciclo y fecha de siembra. Y por último, lo pongo en otro color porque por ahí no es un riesgo tan puntual, pero sí es algo que atenta contra nuestro objetivo de estabilidad. Si bien en tardío los kilogramos por hectárea los solemos lograr con cierta certeza, la humedad con la que cosechamos todos los años termina haciendo que esa estabilidad desde el punto de vista de los kilogramos, para lo que termina importando a los productores y por lo cual estamos acá, es el negocio de vender el maíz, termina siendo a veces incierto porque no sabemos ni el momento que lo vamos a sacar, ni qué merma vamos a tener. Por lo tanto, cuando vemos el resultado final, también es un factor para tener en cuenta. Y todo esto es lo que nosotros hacemos, todo esto es el marco que nosotros tenemos en la cabeza por el cual hacemos estos ensayos de densidad por fecha de siembra, y yo acá lo único que hago es mostrarles que ensayamos para todos nuestros híbridos, en este caso pongo comerciales, pero lo hacemos para todos los híbridos, sembramos ensayos de densidad y fechas de siembra, por ejemplo en Zavalla, que son los datos que yo les voy a mostrar y que voy a aprovechar que nosotros lo hacemos para poder responder a los productores sus consultas desde el punto de vista del uso de nuestros productos. Yo en este caso lo que hice, como les comentaba, esos datos los vamos a analizar para poder hablar acerca de densidad, fecha y su interacción. Ahora sí vamos a pasar a la parte más de los datos y yo les voy a mostrar 3 años de ensayos,
los últimos 3 con 5 híbridos de madurez relativa de 118 a 125. Después podemos hablar acerca de qué tan útil es hablar de madureces relativas. Sembrados en 4 densidades, 30, 50, 70 y 90. Yo me olvidé de poner acá la tabla, las densidades logradas en promedio los 3 años eran 3,7, 4,2, 7,1 y 8,3. Me las acuerdo de memoria, pero perdón que no puse los datos, se los puedo mostrar. Son sembrados a mano y raleados a mano, son ensayos donde la densidad justamente es tan importante, se toman todos los recaudos. Y de sembrados de septiembre hasta enero. Se intentó siempre sembrar los 20 de cada mes, nada más que el primer año de enero, por cuestiones que tuvimos un problema, sembramos el 5 de enero. Este primer análisis exploratorio yo se lo voy a mostrar y para eso yo utilizo este diagrama de cajas en el cual dentro de la caja está el 50% de los datos y dentro de las líneas está el 95%. Entonces, de alguna manera no solo vemos el promedio de los datos, sino también la dispersión. Y esto nos sirve también para hablar justamente de lo que están esperando tomar decisiones, de la certeza del dato, no solamente de cuál fue la media. Y lo que estamos viendo es el rendimiento en función de los años que sembramos, y claramente el 14-15 fue un año excepcional, y este último, para el que no tenga buena memoria se lo recuerdo, por lo menos para la zona de Zavalla tuvimos hasta el 24 de diciembre una seca que justo complicó la floración de los sembrados en septiembre, y del 24 de diciembre al 6 de enero, casi 600 milímetros, y en uno de esos eventos tuvimos piedra, con lo cual a la siembra de octubre le bajó un poco lo que sería el área foliar para poder entrar en floración perfecto. Entonces, ambas dos se sintieron afectadas este año drásticamente, diría yo. Si vemos para los híbridos ensayados la dispersión en las densidades, lo que podemos ver es que esta dispersión en 30.000 plantas está dada básicamente por la capacidad de algunos híbridos de ser prolíficos o no. 50.000 parece ser una densidad donde la media esa es bastante predecible, repetible, perdón. Y 70.000 y 90 donde alcanzamos los máximos rendimientos para los ensayos evaluados, para los híbridos evaluados, perdón, y se ve cómo hacia 90 la dispersión de los datos aumenta un poco. Y ahora sí, para hablar de fechas de siembra, lo que se ve es un poco el marco teórico que decíamos. Temprano obtuvimos potencialidad con septiembre y octubre. Octubre pareciera ser una fecha que en promedio de los últimos 3 años no solamente tuvo una buena media, sino una caja más chica, con lo cual podemos hablar de una repetibilidad de los datos mayor. Si seguimos en rendimientos, diciembre, con una muy buena media y una dispersión de datos también interesante, y acá se entiende en parte por qué la adopción de las siembras tardías avanzó tanto en su momento, porque es otra estrategia, una manera más de poder sembrar maíz, tener buena repetibilidad en los datos y alcanzar buenos rendimientos. Noviembre aparece como una decisión entre las primeras 4 como la peor. Ya hemos hablado varias veces acerca de los problemas en floración que tienen esas siembras. Y drásticamente se ve como enero es la peor decisión, por media y por dispersión de datos. Si lo vemos año a año, y esto voy a ir medio rápido porque el primero fue muy bueno, se cumple lo mismo potencialidad, estabilidad en diciembre y ya estamos bien, no te preocupes. Y enero la peor, y vayamos a lo que fue este año, donde vemos que septiembre y octubre, lo que yo les decía, se ve marcado acá, y diciembre sigue manteniendo ese buen comportamiento. ¿Por qué? Porque este año, si bien tuvimos problemas temprano, en tardío no fue tal. Ahora, pasando al nuevo análisis, lo que les voy a mostrar es la interacción. Y les pido un minuto para comentarles acerca de que de septiembre a diciembre, si lo vemos, la respuesta de rendimiento en función de la densidad pareciera ser que se va curvilineando o va amesetándose, para decirlo de dos maneras distintas. Si ven, la respuesta al principio fue lineal y después cada vez más los híbridos fueron no diferenciándose entre 50 y 90.000 plantas desde el punto de vista del rendimiento. Y después volvió a responder en enero. Esto lo analizamos para los componentes, porque como hicimos el análisis separado para cada uno de los componentes de rendimiento, les voy a mostrar qué pasó con número de granos. Y estamos viendo que la respuesta del número de granos fue bastante lineal, aunque tuvo su curvatura en fechas tardías, pero pareciera que no explica del todo el efecto en rendimiento. Cuando vemos peso de 1000,
lo que se puede ver es que en un principio, o la tendencia para verlo rápidamente, lo que parece es que cada vez con bajas densidades la pendiente parecería subir. De baja densidad a alta parecería ser una gran diferencia. Yo les propongo mirar las dos primeras, septiembre contra diciembre, para hacer una comparativa general, para ver que la respuesta lineal de septiembre pareciera estar explicado por una respuesta lineal de número de granos sin gran diferencias en peso de 1000, y la curvatura que vemos de no diferencias entre 50 y 90.000 plantas en rendimiento pareciera estar explicado poco por lo que hizo el número de granos y bastante por la influencia del peso de 1000. Esto es algo que me quedan 3 diapositivas, me mira Eduardo. Esto es algo que ya en un ensayo del 2014 habíamos empezado a evaluar, donde sembramos 35 híbridos y también hicimos número y peso de 1000, y quedó un poco flaco el vector, perdonen que si alguno no lo ve, pero básicamente este análisis lo que hace es el rendimiento, número y peso de granos. Cuanto menor es el ángulo entre el vector del rendimiento y alguno de los dos resultantes, indica que estarían más asociados. En este caso, una siembra de septiembre, lo que podemos decir para estos 35 híbridos sembrados, que el rendimiento estuvo más asociado al número de grano. En otras palabras, los que definieron alto número terminaron teniendo altos rendimientos. Cuando hicimos lo mismo, pero para la siembra de diciembre, lo que vemos es esto, que el rendimiento pareciera ser, y no drásticamente, no es que es un cambio y hay que prender fuego a todos los libros, no, pero pareciera ser que el ángulo, por lo menos, es un poco más chico hacia peso. Insisto con lo mismo y con lo anterior ya en las conclusiones. No es para prender fuego los libros, pero son datos, y los datos son datos, como se dice, y de alguna manera, para concluir, lo que estamos viendo es que para el set de híbridos evaluados, en los 3 años que ensayamos, los máximos rendimientos se lograron a partir de 70.000 plantas, algo que nosotros estamos de alguna manera en la zona hablando ya hace tiempo. Septiembre obtuvimos los máximos rendimientos, en octubre se mantiene ese rango de rendimientos, pero parecerían ser que un poco más certeros, por lo menos para los ensayos que tenemos nosotros de los 3 años. Que diciembre tiene altos rendimientos y estables, noviembre lo pongo como en un cuarto lugar, como un rendimiento intermedio, pero aumenta el riesgo porque la variabilidad, en este caso es entre híbridos, pero también entre años, es un poco mayor. Y enero como la peor decisión. Y para la interacción, fecha de siembra, densidad, la respuesta del rendimiento de la densidad se ameseta de septiembre a diciembre, por lo tanto, lo que en un principio eran claras diferencias, donde subiendo densidad ganábamos rendimiento, en siembras cada vez más tardías eso se va perdiendo y podemos bajar densidad sin riesgo a perder el rendimiento, y que esta diferencia pareciera estar explicado por el peso de 1000, por los cambios que se producen en el peso de 1000 granos, y no por los cambios en el número de granos por metro cuadrado. Y como otra conclusión de fecha de siembra por densidad, que enero vuelve a responder, y de vuelta cuando sembramos tarde posiblemente subir plantas vuelve a pagar con rendimiento, posiblemente producto de la pérdida de tamaño que tenemos en las plantas de enero, en lo cual, esto no lo mostré, pero todo el tamaño que ganamos de septiembre a diciembre en tamaño de plantas, que son 90 días, lo perdemos por pasar de diciembre a enero en 30 días. Todo el tamaño de plantas, lo que de alguna manera está diciendo que el crecimiento vegetativo fue malo, pero septiembre se mete el reproductivo en bueno. Imagínense enero que mete el reproductivo en un ambiente peor todavía. Y para finalizar ya, ¿cómo? 21 minutos, bastante bien, ¿eh? Sí, muy bien. ¿Cómo seguimos? La idea es publicar estos datos. Estamos trabajando con el grupo de la Facultad de Zavalla, de Lucas Borrás. Estamos también con la idea de sumar gente. Hacemos lo mismo en Río Cuarto, por ejemplo, con Expósito. Estamos trabajando con Roberto de Rossi en lo que sería esta segunda idea de decir, bueno, ¿qué pasa con la densidad y la sanidad? Imaginemos nuestras siembras de diciembre. Si el peso de 1000 es importante, ¿qué pasa con los hongos que nos bajan intercepción de radiación por estar quemándonos las hojas? ¿Qué pasa desde el punto de vista de la respuesta
a los hongos en un cultivo que además de tenerlo estresado porque tengo el hongo, está estresado porque le puse 90.000 plantas y no 50, en el caso que el rendimiento sea el mismo. Intentar empezar a responder esas preguntas. Y obviamente también con Aníbal Cerrudo, en todo lo que es la respuesta para lo que es sudoeste y sudoeste, pero esa parte no me metí porque como en el mismo salón ahora viene Aníbal, la idea es que dejarle a él la chance de comentarle sus opiniones, pero también es parte de este equipo que estamos formando para trabajar acerca y poder dar respuestas, que en definitiva es lo que nos interesa, a las dudas que tienen los productores. Y como les decía, y a modo de conclusión final, que vimos el marco teórico de por qué nosotros trabajamos en densidad por fecha de diciembre y por qué le prestamos atención a estas cuestiones. Y les mostré, primero, un análisis exploratorio, que son datos muy frescos, por eso no pude avanzar más. Terminamos esta semana la segunda parte con Brenda Gambín. Y más que nada es una invitación para seguir en contacto, para intercambiar y obviamente ahora cualquier duda, consulta que tengan, más que contentos si los podemos responder o quedarnos con la duda. Muchas gracias. ¿Preguntas? No, me refiero a la siembra de octubre que te da más estable y mantiene el rendimiento de septiembre. ¿Eso, digamos, es así o lo atribuís a que evaluaste en los últimos 3 años que fueron relativamente húmedos, digamos? ¿Me entendés que en octubre mantenés los máximos rendimientos y encima más estable que en septiembre, que por ahí yo tenía la idea que era al revés? Obviamente, esto es para los 3 años analizados, por eso intenté mostrarle año a año para poder entender esto. Justamente hay parte del año bueno, el mejor año, no encontramos diferencias entre los dos. El segundo año, como ves, fue más certero octubre, pero con un rango de rendimientos menor. Y en este tercero, posiblemente eso termina dando el promedio, los dos similares. La pasó peor septiembre, que tuvo el estrés en floración y después la piedra, y octubre, mal que mal, después fue mejorando el año de septiembre, de la siembra de septiembre a diciembre. Con lo cual nosotros vamos a seguir haciendo esto para seguir robusteciendo estas ideas, pero si nos seguimos por el modelo de potencialidad, cuanto más temprano, más potencial, porque tenés radiación y temperatura, pero de ahí no vamos a salir. Esta es un poco, esto incluye el agua, por eso también hay diferencias, pero si nos ponemos en... Eso, digamos. A que octubre es más certero. Yo intento describir los datos. Después, sabemos que septiembre, esto es 20 de septiembre. Del 20 de septiembre al 20 de octubre. Entiendo que ahí sí se encuentra una buena zona para sembrar temprano. Y por ahí más temprano empezás a tener como objetivo una potencialidad mayor, pero aumentás los riesgos. Por ahí otros riesgos que no están puestos acá porque sería muy temprano de desuniformidad, heladas, también empezar a sumar otros riesgos. ¿Esto es promedio de todas las densidades? ¿Cómo se comportaría la Esto densidad? es promedio de todas las densidades, sí. ¿Tenés algo con comporte de densidad por fecha? Sí, lo tengo, pero no acá no, porque llegué justo a mostrar esto, pero sí, obviamente lo tenemos analizado. Y densidad por fecha da para el de modelos mixtos que ajustamos la segunda con la respuesta cuadrática, da también para densidad por fecha, por lo cual podríamos presentar algo. Lo que pasa es que cada vez necesitamos más daños para hacer más robusto el modelo. Sí, a la hora de tomar una decisión en cuanto al ajustar la densidad en función del ambiente. Por ahí vemos que hay algunos híbridos que tienen una capacidad compensatoria, ¿cierto? Espiga flexi o... ¿Qué importancia hay que darle por ahí a la hora de tomar la decisión en cuanto al número de plantas? Y acá entro a meterme con otras cuestiones, pero para ubicarnos en esta, que sería ambientes que deberían variar poco, llamémoslo de esta manera, donde estamos ahora hoy,
deberían variar poco. Yo creo que la densidad, como vimos acá, si tenemos la chance de, por lo menos con estos híbridos, de 70 a 90, por ahí no encontrar diferencias en los rendimientos. Eso es producto de que estos híbridos, la mayoría, tienen esa capacidad de compensación. Entonces, yo entiendo que por ahí la densidad óptima puede estar más cerca, no digo 70, sino más cerca de 75, 80 que de 90. ¿Por qué? Porque puedo hacer que el híbrido module las diferencias de años y no necesito el número de plantas para empujar rendimiento. Entonces yo puedo aprovechar que la espiga sea el que module el año y sin duda va a ser mejor para el año que no sea tan bueno. Y sin duda que también es todos los años mejor negocio porque son menos plantas. Cuando se asocia el peso de grano, en la siembra de diciembre voy, Sí. se asocia el peso de grano a rendimiento. ¿Vos lo atribuís a la densidad, digamos, o lo atribuís a que en los distintos diciembre, cuando maduran esos híbridos, hay años donde la condición es mejor y la condición es peor y eso hace un poco de diferencia, ¿me entendés? Que a lo mejor el último mes, un año es muy fresco, un año es más cálido y eso nos marca diferencia de rendimiento, digamos. No sé si a lo mejor la pregunta es si lo asocia a la densidad o a una condición típica del clima cuando madura esa fecha de siembra. Yo creo que son dos cosas. La pregunta, incluye dos cosas. Una, creo que, y esto lo venimos, por favor tómenlo como lo que es, no es una recomendación ni una receta, sino un comentario y le estamos mostrando los datos y un intercambio. Lo que estamos viendo es que cuando sembramos en diciembre, casi siempre la floración la pasan bien. Entonces el número de granos año a año no es algo que varíe. Entonces no es por ahí que el peso de 1000 ahora en el maíz es el más importante, sino que en siembras tardías por ahí varía más la condición ambiental de el llenado y de qué tan bueno es y cuándo se enferma y qué pasa, y no tanto cómo le llueve en floración. Entonces no es que el maíz cambió, sino que el ambiente en el cual estamos poniendo por ahí varía más en los momentos de llenado de grano que en los momentos de floración. Y por largo que sean los híbridos, madurez relativa, que eso es algo que yo les decía que no funciona mucho, por lo menos para entender esto, por más larga que sea la madurez relativa, es muy probable que no se lleve más de 7 días a floración. Con lo cual, la floración para todos va a ser buena. Pero sí después se van a diferenciar por ahí en las tasas de llenado y en cuánto se meten en el otoño y en si llegan a no llenar esos pesos de 1000 que presupuestaron. Entonces, entiendo que por ahí pasa las diferencias y el peso de los componentes en el rendimiento. No es que es totalmente otro cultivo, sino que por ahí son los ambientes en los cuales estamos poniendo. En Estados Unidos, ¿qué densidades se manejan? Que son campeones de rendimiento. 90.000 plantas. Pero también ellos arrancan, no todos, ¿no? Pero estuvimos ahora el último octubre, arrancan con agua de deshielo, con una fertilización impresionante. Claro, ellos tienen ambientes para 13.000 kilos. Entonces ponen las plantas necesarias, o para 15.000 kilos. Entonces van acompañando con plantas necesarias y hacen otra estrategia, pero es otro el riesgo. Siembran temprano con una potencialidad en suelos que están donde no tiene el agua de deshielo, te pasa por arriba el pivot, suelos sueltos, suelos profundos. Entonces es por ahí tomar recetas, así como yo no quiero con estos datos responder a todos los ambientes de Argentina, me quiero limitar a estos. Me parece que traer recetas de Estados Unidos, podemos entenderlas, pero copiarlas tal cual me parece que le estaríamos cerrando en lo mismo, en los ambientes que son. Dentro del maíz tardío, ¿qué características te importan más, digamos, para lograr un mayor rendimiento? ¿Que florezca antes y tenga más tiempo hasta el otoño? ¿O que sea un poco más insensible, que el maíz haga su ciclo y trate de vivir todo lo que pueda y acumule el rendimiento? Está mi jefe acá y no quiero que me tire una discusión que tenemos interna fuerte,
básicamente primero que rinda, ¿no? En tardío, que es como la primera idea que tenemos. Sí, sí. Pero después, si puedo en algún momento responderlo, es una discusión esto. Sí, yo creería que si lo puede definir con número puede llegar a ser una buena estrategia porque vos sabés que eso es algo que tenés un riesgo menor. Y después, insisto, y esto lo aprendí dando vueltas acá, lo que es para mí parte del norte de Argentina, discúlpenme, yo soy de Balcarce, entran de acá para arriba, en la importancia que son las enfermedades en estas siembras. Que no todo es la fisiología, sino que también las enfermedades hacen mucho y a veces la relación entre ciclo, que eso sí lo tengo, ciclo y fecha de siembra, en algunos casos atrás hay sanidad. No todo es únicamente componentes fisiológicos. Por eso, dentro de los riesgos de tardío, si te fijas, yo no pongo casi nada desde el punto de vista de... Pongo lo de... Sí, que puede ser lo de ciclo, de punto para escaparle a la ventana, pero después son enfermedades, casi lo que tenemos que mirar. Por eso insisto, creo que el maíz tardío es un desafío muy interesante porque es algo nuevo y que es bastante distinto desde el punto de vista del manejo agronómico, por lo cual a todos nos pone por igual a tener que volver a estudiar y a volver a tomar decisiones y a volver a entender dónde pasan los puntos claves para no errarle. Y me parece que enfermedades, por lo menos el monitoreo de un maíz tardío va a ser mucho más importante. Y si suben las hectáreas de maíz tardío, eso que decíamos de antecesor, si guardamos y con siembra directa, justamente estamos en APRESID, una técnica que está totalmente difundida en Argentina, tenemos que tener el cuidado con esos rastrojos de maíz que estuvieron enfermos, si volvemos en tardío, porque tenemos el inóculo y el ambiente perfecto. Entonces, son un montón de decisiones que para tomar la idea si es temprano o tarde el maíz, creo que deberíamos incluir más factores a la toma de decisión. Y en el caso de maíz de segunda, no, si aplicás el mismo criterio cuando hablas de maíz tardío a maíz de segunda, y cuando hablas de maíz de segunda, lo que es maíz sobre arveja o maíz sobre trigo, porque el maíz sobre arveja, en la conclusión de noviembre estaríamos castigándolo, y bien sabés que últimamente los maíces de arveja han rendido muy superior que los maíces de sobre trigo. Te agradezco la pregunta, Adrián, porque es algo que no aclaré. Esto es todo, obviamente, el mismo lote, sembrado en distintas fechas. Esto no tiene diferencia desde el punto de vista de los barbechos. Es algo que estamos queriendo incursionar, por lo menos, aunque sea experimentalmente a campo. Sí tenemos información, que hay muchos que lo manejan, que sobre arveja, porque libera antes y porque deja una condición nitrogenada también distinta, pareciera ser un mejor antecesor, pero no, me parece que ahí las diferencias pasan por esas cuestiones y no por el ambiente, que es lo que estamos acá. O sea, en ese caso el ambiente pasaría a un segundo plano. Claro, en realidad es esto modulado por la condición que te deja el uso de los recursos que te deja uno y otro antecesor. Sobre trigo, sin duda que esta estabilidad del maíz de diciembre no es así. El ambiente leguminosa gramínea o gramínea estaría modificando mucho el tema de las... Sí, eso y el consumo que tenemos también previo. O sea, esta estabilidad que hablamos nosotros es para este manejo de tomar la decisión o siembro maíz temprano o en el mismo lote, lo mantengo y voy a tardío, con lo cual hago eso de acumular agua, entonces eso también me da parte de la estabilidad del tardío. Si yo eso lo paso con otras condiciones, puede cambiar. No estoy hablando juicio de valor de si cuál es mejor o peor. Digo que estoy describiendo las diferencias. Pues para hablar de diferencias podemos hablar un montón de tiempo desde el punto de vista de lo complicado que es mantener ese barbecho también. Entonces hay un montón de cosas, no terminaríamos más. Gracias. Ya estamos en horario. Si no hay ninguna última pregunta, agradecemos nuevamente a Federico y a todos ustedes por haber participado de este taller. Gracias. Muy bueno. ¿Te gustó? Muy bueno. Me gustó mucho.
Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al Congreso de APRESID con la charla del ingeniero Federico La Rosa, manejo de densidad en maíz para siembras desde septiembre hasta enero. Yo soy Eduardo Lepíscopo, ingeniero agrónomo. Pertenezco a la Regional Rosario de APRESID. Nos reunimos una vez por mes. Productores y técnicos acá de la zona. Están todos ustedes invitados también a nuestras reuniones mensuales. Les voy a pedir que apaguen los celulares y voy a presentar al disertante, el ingeniero Federico La Rosa, egresado de la Facultad de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Magíster Ciencia en Productor Vegetal, especialista en desarrollo de productos de KWS Argentina, participante de la Red Nacional de INTA de Materiales Comerciales en Maíz y Girasol. Federico va a hablar aproximadamente unos 20 minutos y luego habrá un espacio para preguntas. Federico. Bueno, ¿me escuchan con este? Sí. Primero, muchas gracias por estar presentes. Como dijeron, mi nombre es Federico La Rosa. La charla, no hay problema. Si quieren interrumpir, levanten la mano. Vamos a intentar que sea dinámico. Para empezar, yo traje una hoja de ruta para poder marcar. Primero me voy a mover un poquito, perdón por el tema del foco, pero no me quedé petizo, sino que me gasté de tanto moverme cuando estoy con las charlas. Como primera idea vamos a ver algo del manejo agronómico de maíz, con la idea de hablar acerca de densidad por ambiente, densidad por híbrido y algo de fechas de siembra. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo marcarles cuál es nuestra visión o cómo, de alguna manera, qué estamos viendo técnicamente desde el punto de vista de estas cuestiones, para después sí discutir con ustedes los datos agronómicos que tenemos del experimental de Zavalla, de KWS, que los voy a dividir en dos partes distintas. Una, un análisis previo, exploratorio, en el cual vamos a ver densidad y fecha de siembra, y sí, un nuevo análisis del que estoy realizando junto con el grupo GIMUS, el cual yo participo, es el grupo de investigación en manejo y uso de cultivos extensivos, que acá hay algunos que están presentes, y junto con ellos, en este caso, para lo que son todos los resultados para zona núcleo, les voy a mostrar los resultados de densidad por fecha de siembra, la interacción, tanto en rendimiento, número de granos, como peso de 1000 granos. Bueno, para empezar, yo siempre uso esta gráfica que traigo de cuando participaba del grupo de ecofisiología de Balcarce, en el cual intento responder una pregunta que ya hoy la mayoría lo tiene mucho más incorporado y casi nadie duda cuando preguntamos si hay una única densidad óptima para todos los ambientes. Rápidamente la mayoría empieza a mover la cabeza como que no, y entendemos y comprendemos que en función del ambiente tenemos que modificar la densidad. Y de hecho, voy a intentar usar el puntero láser. Perfecto. De hecho, sabemos que si mantuviésemos, por ejemplo, para lo que es un buen ambiente, la densidad en uno pobre, no solamente estamos perdiendo desde el punto de vista de poner más plantas de las necesarias, sino que encima obtenemos menor rendimiento. Una doble pérdida desde el punto de vista económico. Pero acá hay algo interesante también atrás de esta gráfica que solemos charlar, que es la idea de qué pasa con estos puntos en donde el cultivo rinde el óptimo o la densidad óptima. Y acá sí es donde empezamos a hablar de el verdadero manejo densidad por ambiente. Lo que tiene ahí atrás, la idea es, y les invito a hacer un juego rápido donde tenemos dos lotes, uno que esperamos 7.000 kilos y otro que esperamos 15.000 kilos, y tenemos seguimos imaginando esta sembradora que podemos sembrar de 10.000 plantas a 160.000 plantas en una tirada continua. En el lote de 7.000 sembramos esto y empezamos, ¿qué pasa cuando nos paramos afuera? Y vemos las primeras 10.000 plantas. En esa densidad, claramente, si el maíz es prolífico, estamos viendo por ahí 2 espigas, y nos empezamos a caminar en esta franja, y empezamos a ver que desaparece por ahí la segunda espiga, pero que la primera sigue estando completa. Seguimos caminando y lo que empezamos a ver es que donde llegamos
a tener el máximo rendimiento es posiblemente una buena espiga de un tamaño que empieza a achicarse, pero no es un mal tamaño. Si hiciéramos esto en el de 15.000, empezamos a caminar la franja, pero en el lote de 15.000 kilos, ¿cuánto caminamos? ¿Más o menos? Tolero muy bien los silencios incómodos, así que es el momento para que alguno diga un... Claro, caminás un poco más, pero si yo agarro donde freno y digo, bueno, acá hay los 15, pasaría lo mismo, ¿no? Perdemos la segunda, la primera está completa, empieza a achicarse y ahí más o menos obtenemos. Si agarramos una de esas plantas y nos vamos al lote de 7.000 y la comparamos con el momento donde obtuvimos el máximo, con la zona donde obtuvimos el máximo rendimiento, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Que las espigas no deberían ser muy distintas. De alguna manera esto me interesa siempre comentarlo porque muchas veces cuando vemos un lote de 7.000 kilos no vemos un cultivo tan lindo como en el de 15. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos en algunos casos es no manejar la densidad, sino que hacemos que el híbrido tolere altas densidades y llegue a rendir a veces esos 7.000. Pero mantener en la cabeza que tenemos que ver un cultivo igual de lindo, tanto... Lo que estamos haciendo es exactamente lo que... Perdón, repetí la pregunta. Sí. No, que vos decís que por planta tendrían que ser los dos iguales, nada más que en uno menos planta que el otro. Deberíamos La ver fisonomía de la planta tendría que ser igual. Lo que estamos ajustando es el número de plantas al ambiente y no que el híbrido se las acomode. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros decimos e incorporamos a esta idea es que los ambientes no son de densidad, sino que los ambientes lo que nos dan son rendimientos objetivos. Y lo que va a modular, y eso responde a esta segunda pregunta, si hay una única densidad óptima en maíz para todos los híbridos, nosotros claramente lo que venimos viendo, y esto pongo el híbrido únicamente a modo de ejemplo, que si nosotros tenemos un rendimiento objetivo y queremos saber la densidad, no importa cuál sea el rendimiento, el rango de rendimiento que estemos hablando, lo que nos va a determinar cuál es la densidad para ese ambiente, para ese rendimiento esperado, es el híbrido. Y en función del híbrido y cómo sea el momento en el cual nos entrega el máximo rendimiento, va a ser la cantidad de plantas que tengamos que poner. Entonces la idea de hablar, esta zona es de 80.000 plantas, hay un error que he cometido seguramente muchas veces y que todos hemos cometido, pierde de vista la importancia de la selección del híbrido al momento de también de decir la densidad. Los ambientes son de rendimientos objetivos y los híbridos son los que terminan de modular esto a una densidad dada. Obviamente que yo esto no intento que sea solamente una cuestión de una empresa o lo que fuese, no. Es híbrido. Nosotros tenemos algunos materiales que responden de una manera y otros que responden de otra. Y acá es que puede parecer una complejidad para el manejo del maíz. Yo lo veo por otro lado, es parte de lo que hace que realmente se noten las diferencias de las personas que toman decisiones todos los años y los que hacen lo mismo para todos los lotes y los que hacen lo mismo para todas las genéticas que estén usando o todos los híbridos. Pasando ahora al último tema, que sería fechas de siembra, también para marcar esta idea, a mí me gusta hablar acerca de los riesgos que se asocian a los distintos fechas de siembra y los objetivos. Si sembramos temprano, lo que estamos pensando es en obtener potencialidad de rendimientos. Y básicamente el principal riesgo que tenemos que manejar es el estrés en floración, que tiene algunas cuestiones que lo hacen particular, como puede ser tanto por oferta o por demanda, en esto no me voy a meter mucho, pero sabemos que es no solamente cuánto le va a llover al cultivo, sino también hay estreses producto de una mayor demanda atmosférica de lo que el cultivo puede absorber. Y otra cuestión que le hace muy interesante al estrés de floración es que tenemos que decidir al momento de la siembra, y en siembras tempranas en septiembre, de algo que va a pasar fin de diciembre, enero, con lo cual, lamentablemente por el momento, los pronósticos no son tan certeros como para poder nosotros tomar una decisión acorde año a año sin riesgo de error. ¿Qué tenemos asociado a esto para poder mitigar estos errores o estos riesgos? Y hablar del ciclo. En algunas zonas manejan con ciclo estos riesgos, en otra es la densidad, y obviamente en todos lados, y es una práctica que de alguna manera nos sirve, es conocer acerca del barbecho. Si ya largamos con una cantidad de agua inicial importante, no es que no tenemos riesgo de que haya un estrés, sino que vamos a necesitar menor cantidad de agua, por lo cual de alguna manera tenemos una certeza de que una cantidad de agua ya tenemos para el lote. Desde el punto de vista del tardío, lo que estamos buscando es estabilidad de rendimiento. Una estabilidad de rendimiento que no es a riesgo cero. Ya hoy lo sabemos que las enfermedades
por un hecho de sembrar en diciembre y que el cultivo entra en el otoño en unas temperaturas bajas y ambiente húmedo, especial para enfermedades, hacen que sea realmente un riesgo certero el tema de enfermedades en función de las zonas. Otra cuestión, y yo en este caso lo pongo en sentido de, por ejemplo, el cogollero, en el cual cuanto más tarde sembramos, sabemos que el cogollero por las temperaturas del suelo de Argentina no puede pasar el invierno, por lo menos en estas latitudes, y lo hace viniendo casi siempre desde el norte. Entonces, cuanto más tarde sembramos, más chance le damos de que llegue volando, entonces más certero es que podemos llegar a tener un riesgo por insectos. Claro que para estos dos tenemos también chances de poder decidir en función de la región, del antecesor que tenemos en el caso de que otro insecto como por ejemplo barrenador o el manejo que tuvo el cultivo anterior, y tenemos, por suerte, decisiones para tomar para poder mitigar estos riesgos, como por ejemplo el uso de genéticas distintas, biotecnologías, monitoreo de cultivos y distintas moléculas para controlar tanto insectos como hongos, en este caso de enfermedades que estoy pensando. Otro riesgo que también tenemos en siembras tardías son las heladas, que por suerte, toco madera, no hemos tenido un año raro ni problemático, pero cuanto más tarde sembramos, más nos exponemos a un riesgo por helada y espero poder de alguna manera hoy, con los datos, profundizar acerca de qué tan tarde podemos ir a sembrar maíz. Y tenemos ciclo y fecha de siembra. Y por último, lo pongo en otro color porque por ahí no es un riesgo tan puntual, pero sí es algo que atenta contra nuestro objetivo de estabilidad. Si bien en tardío los kilogramos por hectárea los solemos lograr con cierta certeza, la humedad con la que cosechamos todos los años termina haciendo que esa estabilidad desde el punto de vista de los kilogramos, para lo que termina importando a los productores y por lo cual estamos acá, es el negocio de vender el maíz, termina siendo a veces incierto porque no sabemos ni el momento que lo vamos a sacar, ni qué merma vamos a tener. Por lo tanto, cuando vemos el resultado final, también es un factor para tener en cuenta. Y todo esto es lo que nosotros hacemos, todo esto es el marco que nosotros tenemos en la cabeza por el cual hacemos estos ensayos de densidad por fecha de siembra, y yo acá lo único que hago es mostrarles que ensayamos para todos nuestros híbridos, en este caso pongo comerciales, pero lo hacemos para todos los híbridos, sembramos ensayos de densidad y fechas de siembra, por ejemplo, en Zavalla, que son los datos que yo les voy a mostrar y que voy a aprovechar que nosotros lo hacemos para poder responder a los productores sus consultas desde el punto de vista del uso de nuestros productos. Yo en este caso lo que hice, como les comentaba, esos datos los vamos a analizar para poder hablar acerca de densidad, fecha y su interacción. Ahora sí vamos a pasar a la parte más de los datos y yo les voy a mostrar 3 años de ensayos, los últimos 3 con 5 híbridos de madurez relativa de 118 a 125. Después podemos hablar acerca de qué tan útil es hablar de madureces relativas. Sembrados en 4 densidades, 30, 50, 70 y 90. Yo me olvidé de poner acá la tabla, las densidades logradas en promedio de los 3 años eran 3,7, 4,2, 7,1 y 8,3. Me las acuerdo de memoria, pero perdón que no puse los datos, se los puedo mostrar. Son sembrados a mano y raleados a mano, son ensayos donde la densidad justamente es tan importante, se toman todos los recaudos. Y de sembrados de septiembre hasta enero. Se intentó siempre sembrar los 20 de cada mes, nada más que el primer año de enero, por cuestiones que tuvimos un problema, sembramos el 5 de enero. Este primer análisis exploratorio yo se lo voy a mostrar y para eso yo utilizo este diagrama de cajas en el cual dentro de la caja está el 50% de los datos y dentro de las líneas está el 95%. Entonces, de alguna manera no solo vemos el promedio de los datos, sino también la dispersión. Y esto nos sirve también para hablar justamente de lo que están esperando tomar decisiones, de la certeza del dato, no solamente de cuál fue la media. Y lo que estamos viendo es el rendimiento en función de los años que sembramos, y claramente el 14-15 fue un año excepcional, y este último, para el que no tenga buena memoria se lo recuerdo, por lo menos para la zona de Zavalla tuvimos hasta el 24 de diciembre una seca que justo complicó la floración de los sembrados en septiembre, y del 24 de diciembre al 6 de enero, casi 600 milímetros, y en uno de esos eventos tuvimos piedra, con lo cual a la siembra de octubre
le bajó un poco lo que sería el área foliar para poder entrar en floración perfecto. Entonces, ambas dos se sintieron afectadas este año drásticamente, diría yo. Si vemos para los híbridos ensayados la dispersión en las densidades, lo que podemos ver es que esta dispersión en 30.000 plantas está dada básicamente por la capacidad de algunos híbridos de ser prolíficos o no. 50.000 parece ser una densidad donde la media esa es bastante predecible, o predecible no, repetible, perdón. Y 70.000 y 90 donde alcanzamos los máximos rendimientos para los ensayos evaluados, para los híbridos evaluados, perdón, y se ve cómo hacia 90 la dispersión de los datos aumenta un poco. Y ahora sí, para hablar de fechas de siembra, lo que se ve es un poco el marco teórico que decíamos. Temprano obtuvimos potencialidad con septiembre y octubre. Octubre pareciera ser una fecha que en promedio de los últimos 3 años no solamente tuvo una buena media, sino una caja más chica, con lo cual podemos hablar de una repetibilidad de los datos mayor. Si seguimos en rendimientos, diciembre, con una muy buena media y una dispersión de datos también interesante, y acá se entiende en parte por qué la adopción de las siembras tardías avanzó tanto en su momento, porque es otra estrategia, una manera más de poder sembrar maíz, tener buena repetibilidad en los datos y alcanzar buenos rendimientos. Noviembre aparece como una decisión entre las primeras 4 como la peor. Ya hemos hablado varias veces acerca de los problemas en floración que tienen esas siembras. Y drásticamente se ve como enero es la peor decisión, por media y por dispersión de datos. Si lo vemos año a año, y esto voy a ir medio rápido porque el primero fue muy bueno, se cumple lo mismo potencialidad, estabilidad en diciembre y ya estamos bien, no te preocupes. Y enero la peor, y vayamos a lo que fue este año, donde vemos que septiembre y octubre, lo que yo les decía, se ve marcado acá, y diciembre sigue manteniendo ese buen comportamiento. ¿Por qué? Porque este año, si bien tuvimos problemas temprano, en tardío no fue tal. Ahora, pasando al nuevo análisis, lo que les voy a mostrar es la interacción. Y les pido un minuto para comentarles acerca de que de septiembre a diciembre, si lo vemos, la respuesta de rendimiento en función de la densidad pareciera ser que se va curvilineando o va amesetándose, para decirlo de dos maneras distintas. Si ven, la respuesta al principio fue lineal y después cada vez más los híbridos fueron no diferenciándose entre 50 y 90.000 plantas desde el punto de vista del rendimiento. Y después volvió a responder en enero. Esto lo analizamos para los componentes, porque como hicimos el análisis separado para cada uno de los componentes de rendimiento, les voy a mostrar qué pasó con número de granos. Y estamos viendo que la respuesta del número de granos fue bastante lineal, aunque tuvo su curvatura en fechas tardías, pero pareciera que no explica del todo el efecto en rendimiento. Cuando vemos peso de 1000, lo que se puede ver es que en un principio, o la tendencia para verlo rápidamente, lo que parece es que cada vez con bajas densidades la pendiente parecería subir. De baja densidad a alta parecería ser una gran diferencia. Yo les propongo mirar las dos primeras, septiembre contra diciembre, para hacer una comparativa general, para ver que la respuesta lineal de septiembre pareciera estar explicado por una respuesta lineal de número de granos sin gran diferencias en peso de 1000, y la curvatura que vemos de no diferencias entre 50 y 90.000 plantas en rendimiento pareciera estar explicado poco por lo que hizo el número de granos y bastante por la influencia del peso de 1000. Esto es algo que me quedan 3 diapositivas, me mira Eduardo. Esto es algo que ya en un ensayo del 2014 habíamos empezado a evaluar, donde sembramos 35 híbridos y también hicimos número y peso de 1000, y quedó un poco flaco el vector, perdonen que si alguno no lo ve, pero básicamente este análisis lo que hace es el rendimiento, número y peso de granos. Cuanto menor es el ángulo entre el vector del rendimiento y alguno de los dos resultantes, indica que estarían más asociados. En este caso, una siembra de septiembre, lo que podemos decir para estos 35 híbridos sembrados, que el rendimiento estuvo más asociado al número de grano. En otras palabras, los que definieron alto número terminaron teniendo altos rendimientos. Cuando hicimos lo mismo, pero para la siembra de diciembre, lo que vemos es esto, que el rendimiento pareciera ser, y no drásticamente,
no drásticamente, no es que es un cambio y hay que prender fuego a todos los libros, no, pero pareciera ser que el ángulo, por lo menos, es un poco más chico hacia peso. Insisto con lo mismo y con lo anterior ya en las conclusiones. No es para prender fuego los libros, pero son datos, y los datos son datos, como se dice, y de alguna manera, para concluir, lo que estamos viendo es que para el set de híbridos evaluados, en los 3 años que ensayamos, los máximos rendimientos se lograron a partir de 70.000 plantas, algo que nosotros estamos de alguna manera en la zona hablando ya hace tiempo. Septiembre obtuvimos los máximos rendimientos, en octubre se mantiene ese rango de rendimientos, pero parecerían ser que un poco más certeros, por lo menos para los ensayos que tenemos nosotros de los 3 años. Que diciembre tiene altos rendimientos y estables, noviembre lo pongo como en un cuarto lugar, como un rendimiento intermedio, pero aumenta el riesgo porque la variabilidad, en este caso es entre híbridos, pero también entre años, es un poco mayor. Y enero como la peor decisión. Y para la interacción, fecha de siembra, densidad, la respuesta del rendimiento de la densidad se ameseta de septiembre a diciembre, por lo tanto, lo que en un principio eran claras diferencias, donde subiendo densidad ganábamos rendimiento, en siembras cada vez más tardías eso se va perdiendo y podemos bajar densidad sin riesgo a perder el rendimiento, y que esta diferencia pareciera estar explicado por el peso de 1000, por los cambios que se producen en el peso de 1000 granos, y no por los cambios en el número de granos por metro cuadrado. Y como otra conclusión de fecha de siembra por densidad, que enero vuelve a responder, y de vuelta cuando sembramos tarde posiblemente subir plantas vuelve a pagar con rendimiento, posiblemente producto de la pérdida de tamaño que tenemos en las plantas de enero, en lo cual, esto no lo mostré, pero todo el tamaño que ganamos de septiembre a diciembre en tamaño de plantas, que son 90 días, lo perdemos por pasar de diciembre a enero en 30 días. Todo el tamaño de plantas, lo que de alguna manera está diciendo que el crecimiento vegetativo fue malo, pero septiembre se mete el reproductivo en bueno. Imagínense enero que mete el reproductivo en un ambiente peor todavía. Y para finalizar ya, ¿cómo? 21 minutos, bastante bien, ¿eh? Sí, muy bien. ¿Cómo seguimos? La idea es publicar estos datos. Estamos trabajando con el grupo de la Facultad de Zavalla, de Lucas Borrás. Estamos también con la idea de sumar gente. Hacemos lo mismo en Río Cuarto, por ejemplo, con Expósito. Estamos trabajando con Roberto de Rossi en lo que sería esta segunda idea de decir, bueno, ¿qué pasa con la densidad de la sanidad? Imaginemos nuestras siembras de diciembre. Si el peso de 1000 es importante, ¿qué pasa con los hongos que nos bajan intercepción de radiación por estar quemándonos las hojas? ¿Qué pasa desde el punto de vista de la respuesta a los hongos en un cultivo que además de tenerlo estresado porque tengo el hongo, está estresado porque le puse 90.000 plantas y no 50, en el caso que el rendimiento sea el mismo? Intentar empezar a responder esas preguntas. Y obviamente también con Aníbal Cerrudo, en todo lo que es la respuesta para lo que es sudoeste y sudoeste, pero esa parte no me metí porque como en el mismo salón ahora viene Aníbal, la idea es que dejarle a él la chance de comentarle sus opiniones, pero también es parte de este equipo que estamos formando para trabajar acerca y poder dar respuestas, que en definitiva es lo que nos interesa, a las dudas que tienen los productores. Y como les decía, y a modo de conclusión final, ¿qué vimos? El marco teórico de por qué nosotros trabajamos en densidad por fecha de diciembre y por qué le prestamos atención a estas cuestiones. Y les mostré, primero, un análisis exploratorio, que son datos muy frescos, por eso no pude avanzar más. Terminamos esta semana la segunda parte con Brenda Gambín. Y más que nada es una invitación para seguir en contacto, para intercambiar y obviamente ahora cualquier duda, consulta que tengan, más que contentos si los podemos responder o quedarnos con la duda. Muchas gracias. ¿Preguntas? No, me refiero a la siembra de octubre que te da más estable y mantiene el rendimiento de septiembre. ¿Eso, digamos, es así o lo atribuís a que evaluaste en los últimos 3 años que fueron relativamente húmedos, digamos?
¿Me entendés? Que en octubre mantener los máximos rendimientos y encima más estable que en septiembre, que por ahí yo tenía la idea que era al revés. Obviamente, esto es para los 3 años analizados, por eso intenté mostrarle año a año para poder entender esto. Justamente hay parte del año bueno, el mejor año, no encontramos diferencias entre los dos. El segundo año, como ves, fue más certero octubre, pero con un rango de rendimientos menor. Y en este tercero, posiblemente eso termina dando el promedio, los dos similares. La pasó peor septiembre, que tuvo el estrés en floración y después la piedra. Y octubre, mal que mal, después fue mejorando el año este de septiembre, de la siembra de septiembre a diciembre. Con lo cual nosotros vamos a seguir haciendo esto para seguir robusteciendo estas ideas, pero si nos seguimos por el modelo de potencialidad, cuanto más temprano, más potencial, porque tenés radiación y temperatura, pero de ahí no vamos a salir. Esta es un poco, esto incluye el agua, por eso también hay diferencias, pero si nos ponemos en... No, digamos, a nivel medio de la condición climática media, ¿vos te animarías a afirmar eso, digamos? A que octubre es más certero. Yo intento describir los datos. Después, sabemos que septiembre, esto es 20 de septiembre, del 20 de septiembre al 20 de octubre. Entiendo que ahí sí se encuentra una buena zona para sembrar temprano, y por ahí más temprano empezás a tener como objetivo una potencialidad mayor, pero aumentás los riesgos, por ahí otros riesgos que no están puestos acá porque sería muy temprano, de desuniformidad, heladas, también empezás a sumar otros riesgos. ¿Esto es promedio de todas las densidades? ¿Cómo se comportaría la Esto es densidad? promedio de todas las densidades, sí. ¿Tenés algo con comporte de densidad por fecha? Como, Sí, lo tengo, pero acá no, porque llegué justo a mostrar esto, pero sí, obviamente lo tenemos analizado. Y densidad por fecha da para el de modelos mixtos que ajustamos la segunda con la respuesta cuadrática, da también para densidad por fecha, por lo cual podríamos presentar algo. Lo que pasa es que cada vez necesitamos más daños para hacer más robusto el modelo. Sí, a la hora de tomar una decisión en cuanto al ajustar la densidad en función del ambiente. Por ahí vemos que hay algunos híbridos que tienen una capacidad compensatoria, ¿cierto? Espiga flexi o... ¿Qué importancia hay que darle por ahí a la hora de tomar la decisión en cuanto al número de plantas? Y acá entro a meterme con otras cuestiones, pero para ubicarnos en esta, que sería ambientes que deberían variar poco, llamémoslo de esta manera, donde estamos ahora hoy, deberían variar poco. Yo creo que la densidad, como vimos acá, si tenemos la chance de, por lo menos con estos híbridos, de 70 a 90, por ahí no encontrar diferencias en los rendimientos. Eso es producto de que estos híbridos, la mayoría, tienen esa capacidad de compensación. Entonces, yo entiendo que por ahí la densidad óptima puede estar más cerca, no digo 70, sino más cerca de 75, 80 que de 90. ¿Por qué? Porque puedo hacer que el híbrido module las diferencias de años y no necesito el número de plantas para empujar rendimiento. Entonces yo puedo aprovechar que la espiga sea el que module el año y sin duda va a ser mejor para el año que no sea tan bueno. Y sin duda que también es todos los años mejor negocio porque son menos plantas. Cuando se asocia el peso de grano, en la siembra de diciembre Sí. se asocia el peso de grano a rendimiento. ¿Vos lo atribuís a la densidad, digamos, o lo atribuís a que en los distintos diciembre, cuando maduran esos híbridos, hay años donde la condición es mejor y la condición es peor y eso hace un poco de diferencia, ¿me entendés? Que a lo mejor el último mes, un año es muy fresco, un año es más cálido y eso nos marca diferencia de rendimiento, digamos. No sé si a lo mejor la pregunta es si lo asocia a la densidad o a una condición típica del clima cuando madura esa fecha de siembra. Yo creo que son dos cosas. La pregunta, incluye dos cosas. Una, creo que, y esto lo venimos y
por favor tómenlo como lo que es no es una recomendación ni una receta, sino un comentario y le estamos mostrando los datos y un intercambio. Lo que estamos viendo es que cuando sembramos en diciembre, casi siempre la floración la pasan bien. Entonces el número de granos año a año no es algo que varíe. Entonces no es por ahí que el peso de 1000 ahora en el maíz es el más importante, sino que en siembras tardías por ahí varía más la condición ambiental de el llenado y de qué tan bueno es y cuándo se enferma y qué pasa, y no tanto cómo le llueve en floración. Entonces no es que el maíz cambió, sino que el ambiente en el cual estamos poniendo por ahí varía más en los momentos de llenado de grano que en los momentos de floración. Y por largo que sean los híbridos, madurez relativa, que eso es algo que yo les decía que no funciona mucho, por lo menos para entender esto, por más larga que sea la madurez relativa, es muy probable que no se lleve más de 7 días a floración. Con lo cual, la floración para todos va a ser buena. Pero sí después se van a diferenciar por ahí en las tasas de llenado y en cuánto se meten en el otoño y en si llegan a no llenar esos pesos de 1000 que presupuestaron. Entonces, entiendo que por ahí pasa las diferencias y el peso de los componentes en el rendimiento. No es que es totalmente otro cultivo, sino que por ahí son los ambientes en los cuales estamos poniendo. En Estados Unidos, ¿qué densidades se manejan? Que son campeones de rendimiento. 90.000 plantas. Pero también ellos arrancan, no todos, ¿no? Pero estuvimos ahora el último octubre, arrancan con agua de deshielo, con una fertilización impresionante. Claro, ellos tienen ambientes para 13.000 kilos. Entonces ponen las plantas necesarias, o para 15.000 kilos. Entonces van acompañando con plantas necesarias y hacen otra estrategia, pero es otro el riesgo. Siembran temprano con una potencialidad, en suelos que están donde no tiene el agua de deshielo, te pasa por arriba el pivot, suelos sueltos, suelos profundos. Entonces es por ahí tomar recetas, así como yo no quiero con estos datos responder a todos los ambientes de Argentina, me quiero limitar a estos. Me parece que traer recetas de Estados Unidos, podemos entenderlas, pero copiarlas tal cual me parece que le estaríamos cerrando en lo mismo, en los ambientes que son. Dentro del maíz tardío, ¿qué características te importan más, digamos, para lograr un mayor rendimiento? ¿Que florezca antes y tenga más tiempo hasta el otoño? ¿O que sea un poco más insensible, que el maíz haga su ciclo y trate de vivir todo lo que pueda y acumule rendimiento? Está mi jefe acá y no quiero que me tire, es una discusión que tenemos interna fuerte. Básicamente, primero que rinda, ¿no? En tardío, que es como la primera idea que tenemos. Sí, sí. Pero después, si puedo en algún momento responderlo, es una discusión esto. Sí, yo creería que si lo puede definir con número puede llegar a ser una buena estrategia porque vos sabés que eso es algo que tenés un riesgo menor. Y después, insisto, y esto lo aprendí dando vueltas acá, lo que es para mí parte del norte de Argentina, discúlpenme, yo soy de Balcarce, entran de acá para arriba, en la importancia que son las enfermedades en estas siembras. Que no todo es la fisiología, sino que también las enfermedades hacen mucho y a veces la relación entre ciclo, que eso sí lo tengo, ciclo y fecha de siembra, en algunos casos atrás hay sanidad, no todo es únicamente componentes fisiológicos. Por eso, dentro de los riesgos de tardío, si te fijas, yo no pongo casi nada desde el punto de vista de... Pongo lo de... Sí, que puede ser lo de ciclo, desde el punto para escaparle a la ventana, pero después son enfermedades, casi lo que tenemos que mirar. Por eso insisto, creo que el maíz tardío es un desafío muy interesante porque es algo nuevo y que es bastante distinto desde el punto de vista del manejo agronómico, por lo cual a todos nos pone por igual a tener que volver a estudiar y a volver a tomar decisiones y a volver a entender dónde pasan los puntos claves para no errarle. Y me parece que enfermedades, por lo menos el monitoreo de un maíz tardío va a ser mucho más importante. Y si suben las hectáreas de maíz tardío, eso que decíamos de antecesor, si guardamos y con siembra directa, justamente estamos en la Presid, una técnica que está totalmente difundida en Argentina,
tenemos que tener el cuidado con esos rastrojos de maíz que estuvieron enfermos, si volvemos en tardío, porque tenemos el inóculo y el ambiente perfecto. Entonces, son un montón de decisiones que para tomar la idea si es temprano o tarde el maíz, creo que deberíamos incluir más factores a la toma de decisión. Y en el caso de maíz de segunda, no, si aplicás el mismo criterio cuando hablas de maíz tardío a maíz de segunda, y cuando hablas de maíz de segunda, lo que es maíz sobre arveja o maíz sobre trigo, porque el maíz sobre arveja, en la conclusión de noviembre estaríamos castigándolo, y bien sabés que últimamente los maíces de arveja han rendido muy superior que los maíces de sobre trigo. Te agradezco la pregunta, Adrián, porque es algo que no aclaré. Esto es todo, obviamente, el mismo lote, sembrado en distintas fechas. Esto no tiene diferencia desde el punto de vista de los barbechos. Es algo que estamos queriendo incursionar, por lo menos, aunque sea experimentalmente a campo. Sí tenemos información, que hay muchos que lo manejan, que sobre arveja, porque libera antes y porque deja una condición nitrogenada también distinta, pareciera ser un mejor antecesor, pero no, me parece que ahí las diferencias pasan por esas cuestiones y no por el ambiente, que es lo que estamos acá. O sea, en ese caso el ambiente pasaría a un segundo plano. Claro, en realidad es esto modulado por la condición que te deja el uso de los recursos que te deja uno y otro antecesor. Sobre trigo, sin duda que esta estabilidad del maíz de diciembre no es así. Sino el ambiente leguminosa gramínea o gramínea estaría modificando mucho el tema de las... Sí, eso y el consumo que tenemos también previo. O sea, esta estabilidad que hablamos nosotros es para este manejo de tomar la decisión, o siembro maíz temprano, o en el mismo lote, lo mantengo y voy a tardío, con lo cual hago eso de acumular agua, entonces eso también me da parte de la estabilidad del tardío. Si yo eso lo paso con otras condiciones, puede cambiar. No estoy hablando juicio de valor de si cuál es mejor o peor. Digo que estoy describiendo las diferencias. Pues para hablar de diferencias podemos hablar un montón de tiempo desde el punto de vista de lo complicado que es mantener ese barbecho también. Entonces hay un montón de cosas, no terminaríamos más. Gracias. Ya estamos en horario. Si no hay ninguna última pregunta, agradecemos nuevamente a Federico y a todos ustedes por haber participado de este taller. Gracias.